Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos a una tertulia ciudadana más que realizamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y Grupo Cadena Media. Tenemos dos temas muy apasionantes para el día de hoy, para que nos sigan hasta que sean las 14 horas. No obstante, como es preceptivo, lo primero que voy a hacer es saludar y darle la bienvenida a nuestros dos tertulianos. Don Manuel Tabas, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Doña Rosa Porras, bienvenida. Muchas gracias. Don Julián Gómez, bienvenido. ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más. Muy bien. Don Félix Calle, bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarme. Don Manuel Alarcos, alias Pollito Rojo, bienvenido. Muy feliz y muy contento de estar aquí. Doña Esther Mora, bienvenida. Muchas gracias, Julián. Y semana de feria además, una semana muy especial. En Puerto Llano se celebran las fiestas anuales de mayo, porque tenemos tantas fiestas, pero esta es una de ellas. No paramos. Don Eloy Pareja, bienvenido. Gracias, Julián. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y me habéis quitado porque yo quería saludar a los ciudadanos de Puerto Llano y felicitarles por su feria de mayo. Hazlo. Pues felicidades a todos los ciudadanos de Puerto Llano, puertollaneros o puertollanenses, que están celebrando una vez más su feria. Y puertollanenses. Bueno, yo es que lo del genérico es otro tema para otra tertulia. Yo creo que nos deberíamos ir a la feria. Don Escolástico González, bienvenido. Gracias y encantado de estar aquí. Hoy me preguntaba mi querido Pedro Gracia, que en uno de los cámaras más importantes y mejores que tenemos en esta casa, si en junio íbamos a salir de ruta. Saben ustedes que solemos hacerlo en distintos lugares en directo en nuestra tertulia. He dicho que sí. Cuando llegue junio estaremos visitando comadres. De bolos. De bolos, don Escolástico, de bolos. Bueno, pues el primero de los temas lleva por título Regularización de inmigrantes. Desde el día 16 de abril al 30 de junio, las personas en situación irregular que residan en España, desde el día 1 de este año, podrán acogerse a su regularización. Pregunto, voy a empezar por don Escolástico González, ¿qué finalidad tiene la regularización? Obtener mano de obra, seguramente más barata, ayudar a quienes ya trabajan en España, que hay muchas personas así, o conseguir votos para las elecciones o cualquier otro proyecto. ¿Es contraria esta regularización a la normativa europea? Sigo preguntando. ¿Por qué es tan controvertida? También pregunto. Y por último, ¿qué es la prioridad nacional incorporada a los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en distintas comunidades autónomas de este país? Don Escolástico González, 3 minutos. Adelante. Bueno, muy poco tiempo para tanta materia. Muy poco tiempo para tanta materia, Manolo. Yo creo que la regularización de los inmigrantes en esta ocasión, que hay que recordar que es la tercera o cuarta vez que se realiza, no es distinta a lo que ha sucedido otras veces. Lo que se trata es de dar derechos a las personas, ¿no? Personas que están en un proceso en este momento de estancia en España, donde no se encuentran administrativamente reconocidos como tal y, lógicamente, se vulneran sus derechos, ¿no? Esas personas están trabajando, están subsistiendo, se mueven por el territorio y son utilizados por otras personas precisamente como mano de obra todavía mucho más económica, ¿no? Creo que están aportando a la economía de manera real con sus trabajos, fundamentalmente en algunas profesiones agrícolas o de construcción, cuidado de mayores, etcétera, que todos los conocemos, que están ahí, que son nuestros vecinos, que lo vemos día a día y creo que aportan a la economía, ¿no? Lo hacen los que están de manera irregular en este momento en España y lo hacen los otros 10 millones de personas que hay ahí en España, que son no españoles y que están nacionalizados en España o tienen una situación regular, porque hay que reconocer que el éxito de la economía española es precisamente haber sabido combinar
en este momento la entrada de inmigración con el resto de factores que ayudan a la misma, ¿no? Con la energía o con, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Con el desarrollo, etcétera. Y eso hace que el país esté bien. Es verdad que cualquier decisión que se toma en este momento, que es donde quería poner el acento, porque yo creo que esto primero que acabo de decir es tan lógico que lo entiende todo el mundo, cualquier cosa se polariza inmediatamente. Es decir, la regularización, esta mañana uno de los medios de comunicación del país, el País precisamente, traía a su portada cómo la mitad de la población lo ve de una manera, que son votantes de unos partidos, y cómo la otra mitad de la población lo ve de otra manera por ser votantes de otros partidos. Entonces, es triste que la polarización en este asunto sea consecuencia de la ideología política y no sea consecuencia del análisis sereno y económico que hay que hacer de ello, ¿no? Es decir, ¿necesitamos a los inmigrantes? Sí. ¿Necesitamos mano de obra? Sí, porque está claro que vienen a hacer trabajos que nosotros no hacemos. Es decir, nadie de nosotros va a recoger la fresa, nadie está en el campo recogiendo las cosechas, nadie está en la construcción, que falta mano de obra, y los necesitamos para que el país avance. Entonces, dependiendo del voto que tienes o del partido al que estás, sientes simpatía de voto, estás pensando de una manera o de otra. Eso decía esta mañana en el coche con uno de los compañeros cuando venía, y lo digo porque lo hemos comentado en su comentario. Es consecuencia de que la gente no tiene opinión propia o que hay un exceso de político, en este caso, de polarización política para hacer que se incline la gente hacia una parte u otra con intereses electorales. Pues posiblemente sí. Estamos asistiendo a un proceso voy terminando. Estamos asistiendo a un proceso, el de la regularización, que tiene más interés electoral que administrativo o económico. Esa es la conclusión. Y después lo estamos viendo como ese mismo interés electoral ha sido los partidos que les interesa lo han llevado incluso a la categoría máxima con el tema de la prioridad nacional, para que aquel que no es nativo de España podamos situarle en un lugar distinto, en el último lugar de la lista, para que pueda recibir los servicios. No creo que esto es injusto a todas luces y que se está utilizando electoralmente algo tan importante para nuestra economía y para el futuro de las personas, para los derechos de las personas, se está utilizando electoralmente en beneficio de unos pocos. Manuel Tabas, adelante. Tú preguntas, ¿qué es la prioridad de los pactos? Y yo me pregunto, ¿por qué la izquierda y la extrema izquierda se han puesto tan nerviosos con la prioridad nacional? Esto no es una invención de Vox. Dinamarca lleva desarrollando hace décadas estas políticas basadas en requisitos de residencia, conocimiento del idioma y años de cotización. Austria también se basa en baremos de las personas para acceder a viviendas públicas que hayan contribuido al sistema o lleven una residencia prolongada. Y Suecia y Noruega condicionan las prestaciones a un arraigo acreditado, como ves, todos países socialdemócratas y demócratas. La prioridad firmada por PP y Vox no consiste en una exclusión absoluta de los extranjeros en acceso a recursos, como quiere vendérnoslos el Partido Socialista, ni a las ayudas públicas, ni que no puedan obtener viviendas sociales, ni ayudas sociales. No deroga derechos reconocidos por el ordenamiento español o por el derecho europeo y no introduce discriminación directa por razón de nacionalidad que prohíbe tanto el artículo 14 de la Constitución como el 18 de la Unión Europea. La doctrina constitucional, el Tribunal Constitucional, lleva sosteniendo desde hace mucho tiempo que las comunidades autónomas pueden establecer diferencias en el régimen jurídico de sus propias prestaciones, siempre que esas diferencias respeten el contenido de los derechos. Pues la Constitución no prohíbe el trato diferenciado, cuidado, sino el trato diferenciado arbitrario, que es muy distinto. La legalidad se basa en 3 requisitos principales. El trato diferenciado se apoya en causas objetivas y razonables, se respeta el principio de proporcionalidad y la regulación autonómica no invada la legislación estatal de extranjería. El acuerdo no establece la exclusión automática de los extranjeros, sino criterios de baremación basados en arraigo y vínculos familiares, porque el artículo 14 sí establece la igualdad ante la ley, pero solo en referencia a los ciudadanos españoles, porque está antes
es el artículo 13, y el artículo 13 se remite a lo que establezcan las leyes y tratados internacionales. Luego, la Carta Magna no impone la igualdad ante la ley de ciudadanos y extranjeros. Y por último, y ya termino, lo acordado entre PP y Vox no es inconstitucional, y lo dicen muchos señores dedicados al derecho desde hace mucho tiempo. La Constitución española establece algunos supuestos en los que hay diferencia entre nacional y extranjero, ni tampoco es contraria al derecho europeo. Como puedes ver, hay derechos que no tienen los extranjeros, como es el activo y el pasivo, como es votar y ser votado, entre otros. Es decir, una cosa es lo que diga un papel y otra cosa es después lo que aplique ese papel. Si ese papel aplica algo ilegal, yo seré el primero que lo diga, y para eso estará el Tribunal Constitucional. Muy bien, leo el primero de los WhatsApp de esta mañana que dice: señor Escolástico, no se esfuerce usted porque todos sabemos lo que son los 4 diestros que tiene usted enfrente. 4 de falange fascista de toda la vida. Bueno, para que vean que aquí... Lo traía preparado yo a este amigo. Para que vea usted, señor Escolástico, y ahora que no nos oye el señor Florentino, pues que no nos oye, o si nos está viendo, se lo digo también, que yo interrumpo y leo todo lo que se me pone delante, siempre que no se falte al respeto, pero aquí damos coles y lechugas. Don Eloy Pareja, adelante. Gracias, Julián. Bueno, lo primero de todo decir es, compañeros, por favor, lo primero de todo decir que estoy 100% de acuerdo con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que Pedro Sánchez ha puesto en vigor desde el 16 de abril, como también lo estuve cuando lo hizo Felipe González, que fue el primero, como también lo estuve cuando lo hizo Zapatero en 2005, que de momento es el que más, con 576.000 personas, pero también el señor Aznar en 3 ocasiones sumando más de 500.000 personas, y bueno, ahora se habla de que pueden ser unas 500.000 más. Y estoy totalmente de acuerdo porque los objetivos son absolutamente loables. Hay objetivos económicos, ¿por qué no decirlo? Porque esa economía que hoy es sumergida va a ser economía que cotice, es decir, va a aumentar los ingresos por IRPF y también van a aumentar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Pero siendo eso importante, que lo es mucho más el objetivo más importante para mí, que es reducir la precariedad, no solo laboral, sino también social, de personas que están con nosotros hace muchos años y que yo conozco a muchas de ellas, peruanas, peruanos y de muchos otros países que están trabajando por apenas un sueldo miserable y en condiciones que no deseamos para nosotros ni para nuestros familiares. ¿Cómo se va a hacer? Con un proceso de regularización extraordinaria, modificando el reglamento de la Ley de Extranjería, como se ha hecho en ocasiones anteriores, con unas condiciones que hay condiciones. O sea, no es un proceso automático, hay requisitos que hay que cumplir. Y luego después, en la segunda parte, hablaré de las falsedades que se están haciendo o diciendo. Y luego después, para finalizar, ¿qué valor tiene lo firmado por Vox y PP? Ninguno. Básicamente ninguno. La legislación en extranjería es potestad del Gobierno nacional. Las comunidades autónomas sí que gestionan parte de los derechos y prestaciones a los inmigrantes, pero en legislación solo hay una autoridad competente, que es el Estado español. Y de momento va a seguir siendo así, con lo cual lo dicho por PP y Vox, por ejemplo en Aragón, que tengo aquí el documento, es meramente nada, porque termina diciendo que todo esto cuando modifiquemos la legislación vigente, es decir, la Ley Orgánica de Extranjería, que de momento en su artículo 14 establece que el derecho a las prestaciones y la garantía de esas prestaciones es igual para ciudadanos españoles o para extranjeros, inmigrantes regulares o irregulares. Y por último, ¿es contrario a la Unión Europea? De ninguna manera. La legislación de la Unión Europea en inmigración es única para todos los países, por supuesto, pero para todos los países, sí, en cuanto a frontera de la Unión Europea. Y la segunda parte, esta regularización extraordinaria dice que es un permiso de residencia y laboral en España, en el territorio de España, pero nunca en territorio que no sea España. Es decir, que el ciudadano que se regularice no tendrá permiso de residencia en ningún otro país de la Unión Europea, salvo en España. O sea, todos para Doña Rosa Porras, adelante.
Exacto. Bueno, yo parto de la base que estoy en contra absolutamente de la regularización masiva, pero no voy a hablar de eso, porque estamos metiendo en el mismo saco la regularización masiva con los que ya viven aquí y están integrados. Y es distinto. Para hablar de prioridad nacional, no está aquí hoy Florentino, que es sociólogo como yo, me voy a centrar en eso. Yo estudiaría con un análisis serio y formal, como dice mi amigo Esco, en el principio de nacionalidad, principio de equidad y principio de no discriminación. Es evidente que Vox se ha ido al principio de nacionalidad, es decir, American First, prioridad nacional. Se ha ido al contrato social, lo haya pensado él o no. Este país es para los nacionales. El Estado es un conjunto de instituciones creado por y para los que han nacido aquí. Y si de alguna forma se ayuda a los que vienen de fuera, se rompe el contrato. Y eso, visto así, es frío, riguroso y no procedente. Ahora yo me iría a Locke, que es el verdadero padre de la democracia, que es un principio de equidad y reciprocidad. Tú pagas la seguridad social, vives aquí, contribuyes a los gastos. Es lógico que si contribuyes a los gastos, disfrutes de los beneficios que te ofrece el país. Sanidad, educación, régimen de pensiones, etc., etc. Es decir, un derecho de pertenencia por derecho de aportación. Me parece que eso es justo y es sano y es como debe de ser, y no ir al rigor casi legal o amoral que plantean otros. Y después tenemos la Unión Europea, que es ahí el principio de no discriminación. Es decir, para la Unión Europea los derechos sociales se basan en condición de contribuyente y condición de residente, de no tratarlos igual que a un nacional, como dice Abascal. Estaríamos considerando a los que aportan, trabajan y pagan cuotas en este país como ciudadanos de segunda. Entonces, desincentivamos a los demás y entramos en un tremendo conflicto de ética y poder. Muy bien, 3 minutos justos, doña Rosa. Adelante, doña Esther Mora. Muchas gracias, Julián. Yo creo que en el... a ver, comienzo. ¿Ya, Rosa? Perdóname. No, ¿ya? Te pido vale, perdón. Que no sabía. Mira, yo creo que en el momento que un país empieza o una parte de la sociedad de este país, una parte de un grupo político como es Vox y el Partido Popular que lo está comprando, empieza a clasificar a las personas, lo que se está debilitando es la democracia. Yo creo que aquí se ha perdido algo básico, que es deshumanizar al inmigrante. No estamos poniendo rostros a las miles de personas que ya están aquí en este país y que, escuchando sus historias, porque hay que escuchar, y eso quizá nos ayudaría mucho a entender este problema, que hay que reconocer que es un problema, el problema de la inmigración, que no es único de España. Cuando le ponemos rostro a los inmigrantes comenzamos a entender muchas cosas. Hay muchos de ellos que necesitan homologar su título, que necesitamos aquí en España electricistas, necesitamos maestros, necesitamos médicos. Y estas personas con esta medida van a conseguir, muchos de ellos, pues regularizar su situación para salir de esa economía sumergida que supone además de entre el 20 y el 24% del PIB nacional, entre el 20 y el 24% del PIB, pues que ayudarían a las cotizaciones, ¿no? Porque es una cuestión de seguridad jurídica y de derechos humanos, ¿no? Que tengan derechos y también obligaciones, ojo, que también tienen que tener ya sus obligaciones. Y hay que entender, y quiero poner sobre la mesa algo que no se ha dicho, la cuestión que esto viene de un clamor popular, viene de 700.000 firmas recogidas, la conferencia episcopal, el Papa va a visitar España en el próximo mes de junio, y 900 entidades,
¿no? que han puesto sobre la mesa hace 2 años, pusieron sobre la mesa este problema, y que todos los partidos políticos, todos, incluido el Partido Popular, que ahora se ha desorientado, ahora en el 2026 se desorienta, pero que en el 2024 votó que sí. ¿Qué ha ocurrido entre la última regularización y esta? Pues algo en el tablero de juego que se llama Vox. En el 2005 el debate era económico, se necesitaba mano de obra, pero ahora en el 2026 el debate es identitario. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso para nuestra sociedad. Como he dicho, y para finalizar, y repito, es una cuestión de derechos humanos, de ponerle rostro al inmigrante que viene a trabajar, y que hay una parte de la sociedad, y ahora lo diré en la segunda, si me queda tiempo, en la segunda parte, que ha comprado muchos bulos. Esto es un problema, ¿eh? Tenemos, y el tema de la regularización se ha explicado por activa y por pasiva en muchos medios de comunicación, y ahora en la actualidad hay muchísimos medios de comunicación, más que nunca. Se ha explicado de una manera, creo que bien, pero hay una parte de la sociedad que se ha comprado unos bulos y se los ha creído. Don Julián Gómez, adelante. Bueno, El País publicaba efectivamente hoy una entrevista y creo que es polarizante, porque pone por un lado a los que están a favor de un partido, que están a favor ya de lo que dice ese partido, y por otro lado los que están en contra, que ya están en contra de lo que dice ese partido. Yo creo que habrá mezclas, que habrá gente de un partido que estén a favor de lo que dicen otros, gente de otro partido que estén a favor de lo que diga el otro partido, y gente que no esté a favor ni esté en contra. Y publicar una entrevista así y hablar de eso es polarizar el tema. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la regularización y me parece de justicia. Lo que pasa es que, como todo en esta vida, tiene sus aristas. Creo que está muy bien porque cogemos mano de obra, regularizamos a personas que están trabajando, que van a contribuir a la seguridad social, pero sobre todo creo que más que nada que hacemos justicia con esas personas que están trabajando. Hacemos justicia con esas personas que están aquí, les estamos ayudando. Pero la otra parte es que yo veo muchas carencias en la forma en que se está haciendo. Yo estuve la semana pasada o hace un par de semanas en Almería y pude ver las colas que se están formando y los jaleos increíbles que se están formando, y cómo me comentaban que es que estaba muy mal organizado, que habían puesto a funcionarios a hacer cosas que no eran las suyas, que faltaba gente, que no sabían cómo dar abasto, y es más, aseguraban, los 500.000 no van a ser 500.000, van a ser muchos más. Pero bueno, como si son 1 millón, si esas personas están aquí trabajando y están legalmente, yo no tengo ningún problema en que se regularicen porque, repito, es de justicia. Ahora, lo que más me duele, como tantas otras cosas, y lo he comentado aquí en otras ocasiones, es la utilización política de este tema, de un tema tan sensible como este, tanto por la derecha como por la izquierda. Yo me he escandalizado cuando he visto declaraciones del Partido Socialista en el sentido de que esto va a contribuir, si no se hace, al desmantelamiento, vamos, hablando de lo que están haciendo el PP y Vox, que después hablaré de eso, pero dicen que con eso vamos a contribuir al desmantelamiento de los servicios públicos. No sé, ni además la exclusión de otros grupos poblacionales como mujeres o personas LGTBI, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso para que ahora salga un partido político enarbolando esa bandera? No tiene nada que ver con eso. Sin embargo, sí hay que decir otras cosas. De alguna manera hay prioridad nacional en otros lugares y no nos queremos dar cuenta, porque en Cataluña no trabajan aquellos en la administración que no tienen un nivel de catalán. En la educación tampoco tienen que tener un C1. Y hay personas de España que quieren irse allí, que son funcionarios y que piden el traslado y que no lo admiten porque no tienen el C1 de catalán o porque no tienen un nivel determinado de catalán. Eso también es prioridad nacionalista en este caso y se está dando en Cataluña. No lo criticamos igual, parece que agachamos la cabeza. Pero voy a seguir con el tema de la regularización, porque la dignidad de la persona implica igualdad y supone no privar a nadie de las prestaciones esenciales en ámbitos como la salud, la educación o la cultura. Y voy a finalizar, me dejo parte para después, porque después hablaré de los términos legales de este tema y de lo de PP y de lo de Vox. Hay otra cosa que me hace gracia. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en que en una consulta médica, en unas urgencias, se atienda antes a los españoles que a los inmigrantes. En absoluto. Normalmente se atiende a quien peor está.
Y se va a seguir haciendo, digan lo que digan, porque los médicos no son tontos, son humanos, no son políticos la mayoría de ellos. Y si llega un niño enfermo, grave, y aunque su padre no tenga papeles ni tenga nada, lo van a atender seguro. Adelante, Manuel Alarcos. Bueno, pues este que les habla, en su casa en mi casa somos 6 personas. El único que ha nacido en España soy yo. Todos los demás, todos, han nacido fuera. Ser extranjero es tan fácil como salir de nuestra pequeña parcela. Cuanto más pequeño es el país, más pequeña las parcelas y más fácil es ser extranjero. Yo, afortunadamente, he vivido en la República Dominicana y allí a los españoles se nos quiere mucho y no me he sentido extranjero nunca. Hoy mismo, antes de venir aquí, he ido al médico y mi médico se llama Nasser y es palestino. Y nos ha atendido a un español y a 2 americanos nacidos en Santo Domingo. Perfecto, perfecto. Eso no es lo malo. Lo malo es esto. Esto es lo malo. Un artículo de Lanza del 30 del 4. Un empresario español Déjame que lea el titular. De los de España el titular primero, de Lanza dice: un artículo bastan español 2 años de cárcel los para de un España empresario de primero que Bolaños fiscal pide por para explotación él. laboral de 11 inmigrantes sin papeles. Que el fiscal pide para él 4 años de cárcel y en la sala segunda de la audiencia provincial se ha llegado a un acuerdo para que esos 4 años se queden en 2, con lo cual, desgraciadamente, no va a pasar a la cárcel, porque esta persona sí merecía pasar una temporadita entre rejas. Este sí es un antipatriota. Es un antipatriota porque tenía a estos emigrantes magrebíes sin papeles. No cotizaba por ellos y, por lo tanto, estaba cometiendo un delito. Es un empresario delincuente. Esto es lo malo de esto que estamos tratando. Ahora ya me voy a ceñir a las preguntas del director. Te queda un minuto. Pues no llegas. Dice, regularización. Preguntas. ¿Qué finalidad tiene la regulación? ¿Ayudar a los que ya están trabajando en España? Sí. ¿Es una de estas de las causas? Por supuesto. Pero los que están trabajando aquí en España son personas que viven aquí, pagan sus impuestos aquí, trabajan aquí y cotizan aquí. Por lo tanto, están creando riqueza aquí. ¿Se hace esto para crear votos para beneficiar al PSOE? Ojalá fuera así. Pero luego los votos demuestran que no. Que aunque el PSOE haga cosas buenas por España, luego mucha gente vota a la extrema derecha. Pero es un problema de ellos. Los que voten. El gobierno tiene el deber de hacerlo. Yo no interrumpo a nadie nunca. El gobierno tiene el deber de hacerlo independientemente de si le votan o no. ¿Es contraria esta regulación a la normativa europea? No. Pero aunque lo fuera, España es un país soberano y como tal tendría derecho a hacerla. ¿Por qué está controvertida? Pues yo no veo controversia por ningún sitio, porque ya se han hecho muchas regulaciones. Déjate el siguiente punto para la siguiente intervención, porque te va a durar más. ¿Qué es la prioridad nacional? Pues la prioridad nacional es una gilipollez. Bueno, ya está calificado. Adelante, don Félix Calle, venga. Bueno, yo creo que es un tema complejo que hiere sensibilidades de un lado y de otro, porque los españoles estamos divididos, estamos al 50% de cada, ¿no? Este lema de Primero España, bueno, o sea, viejo, es que Le Pen ya lo dijo en Francia, y que el último ha sido Donald Trump. Venga los nice, ¿no? Los hielos, ¿no? Venga a expulsar, y cuando se ha dado cuenta alguien le ha dicho, ojo, que tienes un problema laboral muy grave. Ya no se expulsa a nadie. ¿Se ve en la televisión que expulsan a alguien de Estados Unidos? A nadie. Ese proceso de regulación ha provocado además un conflicto entre la jerarquía de la Iglesia, Cáritas y el PP. Porque el hecho de que el Vaticano haya dejado muy claro que está de acuerdo con esta regularización no ha hecho otra cosa nada más que el PP le está echando un pulso a la Iglesia. Y eso es muy grave, ¿eh? Con la Iglesia hemos topado. Volvemos a la maldita hipocresía política que siempre digo. En Extremadura llegan a un acuerdo PP y Vox para investir a María Guardiola. Y ahora después el PP
rechazaba una propuesta de Vox consagrando la prioridad nacional en la política de inmigración, vota en contra del PP y horas más tarde pactan otra vez de nuevo la investidura con Jorge Azcón en Aragón, con el mismo método que en Extremadura. Pero que yo creo que además el PP en este aspecto yo creo que ha perdido el norte y puede que incluso que pierda las elecciones, porque por este tema pierde PP, gana Vox y gana el PSOE. Y yo creo que no se quieren enterar de esta película, lo he dicho muchas veces, ¿eh? ¿Por qué? Porque, hombre, pactar a la baja con alguien que tiene 4 votos, pues es mal negocio. Ya veremos lo que le pasa al PSOE por pactar con quien ha pactado con 4 votos, en las elecciones. Pero hay que recordar que el año 2024 el PP respaldó la iniciativa legislativa popular que se llevó al Congreso. Pero sé que votaron para una regularización extraordinaria de los inmigrantes, que no es la primera vez que se ha hecho. En este caso, la Conferencia Episcopal pues, ha mantenido su opinión, ¿no? Todo esto no quiere decir que no nos encontremos en algunas situaciones, quizás demasiadas situaciones, en las que la mayoría de los ciudadanos sí detectan, sí ven que muchos inmigrantes gozan de alguna situación especial, por ejemplo económica, si caben mejor que los españoles. Eso es lógico, no se puede olvidar porque lo vemos todos los días, ¿no? ¿Qué repercusión económica y laboral provocaría la expulsión de los inmigrantes? Que le pregunten en Estados Unidos. No hay camioneros. Van a regularizar 15.000 carnés para que pueda haber camioneros. Albañiles, no hay. Digo aquí en España, ¿eh? En Estados Unidos igual. Camareros, no hay. Recogidas de uva, no hay. Recogidas de aceituna y fresa, no hay. Cuidados de mayores, no quiere nadie. Esto es un reto estructural. Y como tal hay que tratarlo. Que las condiciones, hombre, porque sean claras, que sean, y bueno, como dice Alemania, incluso Alemania ha llegado a acuerdos fronterizos con el resto de los países. El canciller alemán lo que dijo es que Alemania era un país de inmigrantes y como asume eso, lo que ha hecho es que ha propuesto soluciones estructurales, que es donde creo que puede venir el problema. Hay un WhatsApp que antes de dar la voz a Escolástico que dice: increíble hablar de alguien que apoya a Sánchez, se refiere a Pollito, de que debilita la democracia, cuando lo que ha ocurrido es que el caso que ha puesto es de un extranjero que estaba contratando a otros extranjeros. Ecuatoriano. Adelante, don Escolástico. Ecuatoriano. Bueno, efectivamente, se lo intentaba decir también a Manolo, que era un ecuatoriano contratando a otros inmigrantes. Bueno, adelante, por favor. Decía que era un inmigrante contratando a otros inmigrantes, ¿no? A ver, yo creo que no hay ninguna diferencia entre la regularización que se hace ahora administrativa y las que se hicieron anteriormente, ¿no? Estamos en el periodo de poder interrumpir. No. Las anteriores sí, ahora se puede fijaban en el arraigo. Sí, pero y ahora no se ha hablado de arraigo. Es distinto. Pero es que no estamos hablando de una regularización administrativa para un permiso de trabajo. Estamos hablando de Rosa, déjame. déjame. No me confundas. No te confundo. Es decir, No es que no estamos hablando de ninguna otra cuestión que no sea de un permiso laboral. Las personas que están trabajando en este momento y que están ejerciendo el trabajo lo hacen en condiciones totalmente distintas, económicas, administrativas, sociales, etcétera. Estamos hablando de que el permiso de residencia les va a igualar. Es así. Ya está, es de lo que estamos hablando, de los que están aquí. Los que están aquí, sí. Pero todos Rosa, los que van a venir... Pero Rosa, déjame un momento, por favor, si no estamos hablando... Rosa, que esto va a crear un efecto llamada. Bueno, pues nada. O sea, eso es irresponsable. No lo puedo decir, No. lo voy a decir. No, pero Lo es que es voy algo a decir. irresponsable, porque esto también se dijo con el resto de regularizaciones y no ocurrió Dejar ese que efecto termine llamada. Escolástico, por favor. Claro, no, es que lo que estamos hablando es de regularizar a los que están trabajando, Rosa, y de darle derechos a los que están trabajando. Van a Pero venir déjame, de hombre, manera si ya te he masiva. oído, si te he oído, Si es si que te he oído. necesito escucharte despacio. Ya, no sé qué necesitas escucharme. Bueno, pero si es que hablamos de regularizar a los que ya están trabajando en este momento, no a los que vayan a venir. Para los que vayan a venir habrá que hacer otras cosas. Y efecto Que llamada, no vengan. el efecto llamada es el que se ha venido produciendo todos estos años, parece ser, y no ha pasado nada. Es decir, no ha pasado absolutamente No, nada. que La han gente venido viene a más. trabajar a España. Tenemos 10 millones de personas. Se fueron, además. Qué difícil hoy, Se fueron, ¿eh? Qué difícil hoy, de verdad, ni por Venga, una parte termina. ni por otra, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no hay ninguna diferencia
entre las regularizaciones anteriores y las de ahora. Parecía que la manera de hacerlo podía colapsar algunos servicios, y no está claro que se haya colapsado ningún servicio, ni por parte de la policía, ni por parte de los servicios sociales, ni por parte de los ayuntamientos, ni por ningún otro, porque las ONGs están dando el certificado de vulnerabilidad, que es uno de los 3 requisitos que hay, y no ha habido colapso ninguno en los servicios, ¿no? Una cosa, Escolástico, en las anteriores había una fecha de final. En esta no hay fecha. Sí, el 30 de junio. Sí, el 30 de junio, Julián. El 30 de junio dice la noticia, sí. Vale. En ese sentido. Luego, yo lo que quiero decir es que en cuanto a la Unión Europea, el problema que pueda haber, de que ha salido también en la tertulia, es que alguna de las personas que tiene en este momento regularizada su residencia y permiso de trabajo decida cruzar la frontera libremente, porque estamos en un país o en una zona Schengen donde se puede cruzar la frontera libremente. Pero eso lo hace... Pero déjame terminar, Rosa, por Dios, de verdad, Sí, pero si estamos en el Sí, pero Sí, puedes es que hacer un si no, no comentario, tengo tú el sí, que argumento, no te pero es que despistes. si no tengo el argumento. Ya, Es pero que es lo que que quiero entonces, decir ¿cuándo es que, hablamos? pero si estoy intentando rebatirte una cosa que tú has dicho, que es ilegal por la Unión Europea, que va a haber consecuencias en la Unión Europea, para decirte que da lo mismo que el inmigrante que se quiera ir a Francia, como ahora, si solo el 10% de los que entran a España se quedan en España, el 90% se van a Europa. Pero si van sin permiso de residencia y si van sin nada, los que se les regulariza el permiso de residencia para poder trabajar en España, si se van, Europa sigue teniendo el mismo problema que los que no tienen permiso y se van ahora para arriba. Es decir, estamos intentando hacer o crear barreras que no son. Donde quiero ir a parar, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Julián hoy, sinceramente, Julián Gómez, es decir, me ha gustado, lo que hemos llegado es a un problema estrictamente táctico electoralmente por parte de los dos partidos. El PP ha comprado el argumento de prioridad nacional a Vox, que es un argumento que utiliza la ultraderecha a nivel internacional, con el American y con Trump, y lo ha comprado aquí en Europa, y sin embargo no es trasladable lo más mínimo, porque en América lo que ha sucedido en una parte muy importante ha sido pura publicidad. Es decir, si los americanos necesitan a los inmigrantes que tienen tanto o más como los necesitamos nosotros en España. Manuel Tabas, Escolástico. Me parece curioso Utilización política. Utilización política, sin lugar a dudas. No tengo la más mínima de Julián. Manuel ¿Ya Tabas. puedo? Ya, por Dios. Vamos a ver, me parece curioso que Eloy saque un papelito diciendo que es el acuerdo. El acuerdo PP y Vox consta de 23 páginas y de 11 puntos. El que haya diferencia, Félix, en cuanto a lo presentado en las comunidades autónomas y a nivel nacional, te lo digo, en las comunidades autónomas se presentó que tenía que haber arraigo y vínculos familiares. En el Congreso de los Diputados, Vox eso no lo presentó. El Partido Popular quiso que se introduzca el arraigo. Entonces Vox no quiso, y por eso en el Congreso se dijo que no. Vamos a ver, esto es un papel. Me recuerda a otro papel cuando se investió a ella con los votos. Es decir, un papel donde Esquerra Republicana decía que era un concierto económico o cupo catalán, mientras que el PSOE, por su titular de Hacienda, se le ponía la piel chinita y decía, no, esto es simplemente financiación singular, ordinar, cardinal y no sé cuántos más, porque yo soy de letra y de números no entiendo. Un gran estadista español dijo hace tiempo, no sé si se lo recordará Julián Gómez, lo que no prohíbe la Constitución española es legal o cabe dentro de ella en relación con la ley de amnistía para los líderes del proceso. Ya sé, sí, Gómez. Primero dijo que se aprobaban los indultos y la amnistía no era legal. Después rectificó y dijo que los indultos no eran legal y la amnistía sí era legal. Y por último dijo, la Constitución no es un documento estático, sino que permite una interpretación evolutiva. ¿La Constitución prohíbe esto? No, señores. Y estoy de acuerdo, efectivamente, con Gómez cuando dice la doble vara de medir. No solo en Cataluña, porque él no ha podido decirlo, en el País Vasco también. Existen singularidades competenciales que otras comunidades autónomas no poseen. Bildu quiere el euskera obligatorio y que los migrantes lo aprendan para poder estar en su país. Un minuto, si me permites, porque no quiero interrumpir a Julián. Es decir, Manolo, no puedes confundir la nacionalidad
otorgar la nacionalidad a un ciudadano por arraigo o por otros vínculos familiares con el permiso de residencia. Si lo estás haciendo a mala uva, para confundir. De verdad, que llevarlo a esos términos es querer engañar a la gente. Te lo digo sinceramente. Es que yo pertenecía a la OGE, ¿será por eso? Pues será por eso. Adelante, Rosa Porras. De todas formas, con esta regularización masiva que quiere hacer, que dicen que Europa no se opone, ha quedado claro que en Europa están tan en contra. No ha dado información Sánchez, no ha explicado el motivo porque van a venir los nietos de los republicanos, los familiares, los que están esperando. Qué horrible que el espacio Schengen quieren cerrarlo para España. No lo digo yo, os lo mandé el otro día en diferentes notas. No es verdad, pero yo os lo mandé, lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque considera... Pero es un argumento más como el de la prioridad nacional. Francia dice que España no, un partido de extrema derecha de Francia. Francia no. La extrema derecha de Francia. A mí no me importa. Francia dice que España es un coladero peligroso y que no quiere que pasen por su frontera. Eso de que los va a traer como mano de obra es falso. Pero vamos a ver, absolutamente. Nosotros somos frontera, Rosa, nosotros somos frontera con África. Yo voy a continuar somos frontera con África. Casi todos los inmigrantes que entran a Europa, casi todos los inmigrantes que entran a Europa lo hacen o por Italia o por España normalmente, o algunos por Grecia, ¿no? Está claro que esos vienen aquí porque no lo pueden entrar por Finlandia ni por ningún otro sitio. Y no se quedan aquí, el 90%, el 90 y muchos % se van a Europa. Deja que termine, por Son favor. inmigrantes totalmente ilegales. Escolástico, que a ti no te gusta que te interrumpan. Continúa. Los que estuvieran aquí antes del 1 de enero, otra mentira. Porque resulta que han venido con pasaportes turísticos y tienen un empadronamiento falso. Y cada una de las regularizaciones es un efecto llamada. ¿Y qué dicen? Tú ven a España y entra ilegal. Espera 5 o 6 años que finalmente terminarás teniendo los papeles. Y si para el campo, según nuestro gobierno, se necesitan 250.000 personas, ¿por qué no las contratan en origen, como hacen con Marruecos? A ver, te lo va a decir Eloy Pareja. Y van a venir 500.000. ¿Y qué hacen con el resto? Bueno, a ver, es lamentable que el Partido Popular sea el que más mentiras esté diciendo sobre esto y no Vox. Porque lo de Vox lo entiendo. Lo de Vox lo entiendo, lo del Partido Popular no lo entiendo. España necesita alrededor de 150.000 personas al año para trabajar, para conseguir el PIB español, para conseguir el aseguramiento de la seguridad social. 150.000 personas al año. Es más, el Banco de España dice que probablemente hasta 20 millones de personas necesite de aquí a 2050. ¿Has hecho un trabajo de campo? Mentiras del Partido Popular en este caso. No es una nacionalidad, es un permiso de residencia y un permiso laboral. No es nacionalidad. Por tanto, no es sufragio activo. Es falso completamente. Vamos con Esther Mora. No es contrario a la legislación europea. Los extranjeros, datos de la Seguridad Social, ingresan un 10% de los ingresos provienen de extranjeros. Hoy. Y solo un 1% del gasto de la Seguridad Social es para extranjeros hoy. España sigue necesitando vamos con extranjeros. Esther Mora, por favor. Os felicito por vuestras tragaderas. Mira, os estáis dando cuenta que estamos aquí intentando desmentir todos los bulos cuando de lo que deberíamos estar hablando es de la medida tan positiva, de lo bueno que es esta medida, pero bueno, vamos a ver. Oye, es que no la veo buena. O sea, ¿nos vas a decir tú lo que nosotros tenemos que decir? No, pero es mi opinión, pero que estamos aquí intentando desmentir bulos. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurrió en el año 2024? Que hizo Vox algo pues inteligente por su parte, es salirse de los gobiernos y empezó a introducir en su marco del discurso la inmigración, porque hasta ese momento ya sabíamos lo que era eliminar la memoria democrática, gestionar el campo, cuestionar el feminismo, y entonces introduce en el marco la inmigración. Y entonces empieza a calar votos. ¿Qué hace ahora el Partido Popular? Pues es utilizar este arma, la inmigración, como arma electoralista. Esto es lo que le conviene a la derecha.
Es lo que le conviene. Pero la inmigración no es un problema. La inmigración no es un problema. Con la extrema derecha que nos comen. La inmigración no es un problema. Ha subido un peldaño más Vox y el Partido Popular suben, incendian muy peligrosamente el debate y ahora ya es identitario, no es económico, cuando debería ser un debate económico. Es lo que quería decir con deberíamos estar pues hablando de eso. Pues damos paso Entonces, escolástico. Perdón. ¿Ya? ¿No me dejas terminar? Bueno, ¿Termina? Pues, bueno, no, pues... Es que me tiene obsesionado escolástico. ¿Te tienes obsesionado escolástico? Pues venga, escolástico. No, ya está. Si le toca bueno, Pollito. Pues que es triste que haya habido personas que se crean los bulos del Partido Popular y Vox. Y entonces aquí perdemos tiempo en esta tertulia en desmentirlos. Cuando deberíamos estar hablando de a ver, cosa. Pollito y después Gómez. Venga. ¿Puedo hablar ya? Adelante. Bueno, yo antes decía que a mi juicio la prioridad nacional es una auténtica gilipollez. Pues como los inmigrantes, yo diría a los inmigrantes ponernos en huelga. Y de esa manera yo tendría el placer de ver a Abascal y a Feijóo vendimiando, cavando olivos, recogiendo fresas en Huelva o en los invernaderos de la Mojonera. Es lo que a mí me gustaría. Como eso no va a ocurrir, yo ayer con el padre de mi bisnieto Enrico, o sea, mi nieto Richard, que está aquí ahora en Puerto Llano, me contaba que en el Reino Unido ya hubo una ola como esta el año pasado, especialmente en la ciudad de London y en Liverpool. Y en Bélgica y en Holanda. Y en Liverpool. Estamos hablando de mi nieto y de Reino Unido, lo de Bélgica y de Pero Holanda. no contestes, continúa. Entonces, él me decía que salían a manifestarse en masa la extrema derecha inglesa. Y pintaba la bandera inglesa y la británica en las rotondas, ponía la bandera británica en los balcones, en fin, una ola de patriotismo inglés fabuloso. Y luego me decía, él vive en una zona residencial de Londres, y luego me decía, y luego tan panchos, se juntaban 2 o 3 a la entrada del jardicillo y pedían un kebab para comer. Pues adelante, Gómez, Julián Gómez. Con mis 2 amigos en coche y me lo paso genial y no coincido con ellos. Pollito, lo siento mucho, pero meter con calzador como has hecho antes, los españoles primero, en tu comentario, teniendo en cuenta, luego dices que lo interrumpes, Pollito, teniendo en cuenta primero que el empresario... Ahora se puede interrumpir, Julián. Ahora sí. Tú lo haces 40.000 veces. Vale. Venga, adelante. No aguantamos. Teniendo en cuenta que el empresario era ecuatoriano y que además tenía contratados... Español. Y no eran ecuatorianos, eran magrebíes. Escúchame, los ¿me dejas acabar? Y además, los que tenía contratados eran magrebíes, no entiendo cómo... Pues entonces, ¿cómo no tenía españoles? ¿Cómo no eran españoles todos si los españoles son primeros? Pero voy a lo que voy. Voy a hablar de lo que tenemos que hablar. Voy a hablar de la prioridad nacional. Julián, era un provocador. Los españoles querían contrato. La palabra provocador no se debe mencionar. Eres un provocador. Sí. No, Manuel, vamos a tener respeto, por favor. Y los bulos a punta de pala, vamos. Manuel, cuando respeto. te rebaten algo, ¿somos provocadores? Sí, tú lo eres de manual. Vale. Manuel, vale. Por favor, retíralo de provocador. Lo retiro, pero lo eres. Entonces, ¿qué has hecho entonces? No te voy a decir lo que... Reconocerlo. No te voy a decir lo que pienso por no ponerme a la altura que tú. Dímelo. No. Pero que La vale, Manuel. Vamos a ver. La prioridad nacional es un eslogan que viene de lejos, viene de Francia, viene de Estados Unidos y que ahora algunos intentan plantar aquí como si fuera una solución milagrosa para todos nuestros males. La Constitución dice algo muy sencillo. Todas las personas son iguales ante la ley. No dice según el origen, ni según el apellido, ni según el lugar donde naciste. Eso hay que recordárselo aquí en España, algunas comunidades autónomas. Una prioridad nacional entendida como españoles primero tiene muy difícil encaje en nuestro ordenamiento. Y va la segunda provocación. Los artículos 13 y 14 de la Constitución prohíben la discriminación y reconocen la existencia de derechos para las personas extranjeras.
No se puede excluir o relegar de forma general a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, a vivienda pública, solo por su nacionalidad, pues sería incompatible con el principio de igualdad. Además, aunque las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de vivienda y servicios sociales, la regulación de los extranjeros compete al Estado y, por tanto, no pueden introducir por su cuenta un estatuto distinto para ellos. Introducir diferencias en el acceso a ayudas o servicios por nacionalidad tiene una alta probabilidad de ser declarado inconstitucional. Además, la Ley de Extranjería reconoce a las personas extranjeras una serie de derechos en igualdad con los españoles, como el derecho a servicios y prestaciones sociales, el derecho al sistema público. Julián. Y termino diciendo, en cuanto a la vinculación que el PP establece entre prioridad nacional y el arraigo, sin distinción por nacionalidad, hay que exigir cierto tiempo de residencia, empadronamiento o vinculación con el territorio, según el PP. Eso sí podría ser constitucional, ya que no se basa directamente en la nacionalidad. Son criterios objetivos y razonables, que es lo que exige la jurisprudencia constitucional. Coincide, además, en que ya existen determinadas prestaciones que exigen, en España, un tiempo mínimo para acceder a ellas, como el ingreso mínimo vital o el acceso a pensiones Félix no Calle, contributivas. adelante. Bueno, 3 cuestiones rápidas. Primero, que hay que abordar el problema. No sirve la dejadez. No podemos estar así, venga, ¿no? La segunda cuestión es que el 91% de los inmigrantes son hispanoamericanos. Algún tipo de arraigo debe tener. Digo yo, que no es igual que un marroquí o un senegalés, ¿no? Con todo respeto. Y la tercera, hablamos de la prioridad nacional. A mí me gustaría que pusiera sobre la mesa vos más la prioridad nacional cuando defendiendo a España contra los insultos y el menosprecio de Trump, porque no es contra el presidente del gobierno, es contra todos los españoles. Me gustaría que ahí la prioridad nacional lo pusiera encima de la mesa. Este señor que ha escrito, que dice que somos 4 de la Falange, yo voy a hablar por mí mismo. Mire usted, mira usted, no, yo hablo como lo mismo. Mire usted, señor, yo tengo 70 años. Nací, crecí, estudié en Madrid estando Franco. A Franco le puedo asegurar que yo no le toqué las palmas. Usted posiblemente sí le haya tocado las palmas, estaba tan tranquilito, yo no estaba tan tranquilo. Usted no me conoce, ni es mi amigo, ni es mi familia, porque mi amigo y mi familia saben de dónde soy. Y como dice mi amigo Manuel Tabas, Félix era el único socialdemócrata que queda. Pues mire usted, soy socialdemócrata, a ver si se entera usted ya de una santa vez y no me cataloga como falangista. Posiblemente usted en su día, si tiene la misma edad que yo, más o menos, posiblemente si levantara el brazo y llevaba la camisa azul. Yo no, yo llevaba la camisa que me daba la gana y algunas veces sin camisa. Y el brazo en alto no. Le puedo asegurar que no. Bueno, hasta aquí yo creo que en todo caso 10 segundos, si vas a decir puntualizar algo, 10 segundos, que no tenemos más tiempo, sí, 10 segundos. Tacticismo político e hipocresía política por parte de algunos de los partidos, porque muchas de las cosas que se defienden, totalmente, lo compartimos. Tacticismo e hipocresía política, digo por parte, no quiero hacer. Y después una cosa más, que es el principio de igualdad, yo creo que es algo que nos define como personas junto con los derechos humanos. Vulnerar principio de no se ha recibido ninguna comunicación oficial de España sobre las medidas para regularizar, que aplicará lo que es exigible en el marco de cooperación leal entre medios. Y ya termino. El Tribunal Supremo juzgará si la reforma es conveniente a España, no lo juzgará eso, sino si el reglamento cabe en la LOE, la Ley Orgánica de Extranjería, que hay recursos ya para ello. Gómez. Señalar a gente con relación al WhatsApp, señalar a personas, calificarlas, descalificarlas, sin conocerlas, como decía Félix, eso tiene un nombre y es intolerancia y además, de alguna manera, ser un nacional socialista obrero. Ya no, lo demás no. Pero... Bueno, hay un WhatsApp que antes no leí que dice que ¿por qué no habéis contestado a una pregunta importante? ¿Por qué se produce la regularización ahora? Porque no se hizo hace un año, hace 2, lo ha dicho Rosa, hace 3. Hasta aquí el tema. Politización. Señoras y señores, vamos a tomar el aperitivo. Pero si no habías pedido 10 segundos. Solo quiero decir bueno, si me haces una cosa. así...
Claro, Yo a ver que qué me interpreto tocaba, no. haciéndome así. Yo que no niego que soy del PP, a la que llaman derechita, cobarde, y a mí me gusta, prefiero que pacte con Vox a pactar con Bildu. Ya está. Bueno, dicho queda, y hasta aquí la tertulia, y con este tema nos vamos ahora a un aperitivo que saben ustedes que nos trae Casa Pepe de Carrión de Calatrava. El aperitivo es a base de sushi. Saben ustedes que está muy rico, ya lo han probado algunos tertulianos, y todo ello regado con un vino requiebro chardonnay blanco, también exquisito, de Casa Pepe de Carrión de Calatrava. No lo olvide, Casa Pepe y las mejores tapas. Hasta luego. Con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta de forma improvisada, por lo que veo, porque aún no tenemos a todos los tertulianos aquí presentes, algunos se han perdido. Bien, digo que gracias por estar ahí, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y Grupo Cadena Media. Y tenemos un tema más para tratar: atentado contra Trump, contra Donald Trump. El intento de atentado contra Trump, que puede llevar al presunto homicida a cadena perpetua, es el tercero que sufre el presidente de los Estados Unidos. Debe ser algo habitual allá. Pregunto, y voy a empezar por el señor Tabas, ¿es un acto de odio hacia el presidente? ¿Es lógico que ocurra en un país como los Estados Unidos por la facilidad que tienen de obtener armas? Y por último, dicen, no sé si las buenas o las malas lenguas, que ha sido una actuación de ficción para realzar la popularidad perdida de Donald Trump. ¿Lo creéis posible? Don Manuel Tabas, ahora son 2 minutos, no 3, don Manuel. Pues la Casa Blanca lo califica de culto de odio de la izquierda. De momento es lo que sabemos. El que después sea un lobo solitario por motivaciones ideológicas o un perturbado de los muchos que hay en este mundo de Dios, pues lo iremos sabiendo. La pregunta que tú haces, que si es para ensalzar la popularidad perdida de Trump, pues sería una surdez, porque está acusado de 3 delitos. El más grave, intento de asesinato, que acarrea la pena máxima, es decir, la cadena perpetua, y por los otros 2 son 10 años cada uno. Por lo tanto, si lo hace para que sea más famoso, lo que ha hecho ha sido una tontería. Y la última pregunta que hace, de por qué en Estados Unidos hay más facilidad para tener armas. Hombre, ya desde 1791 ya se hizo la primera enmienda de la Constitución para garantizar la seguridad, que eso después ha degenerado y que indudablemente, igual que aquí en España se venden caramelos en los establecimientos comerciales, allí se venden balas, por ejemplo, entre otras cosas. Y eso que ha traído, pues... Pero estás comparando las dos cosas, los caramelos y las balas. No, los caramelos se expenden aquí en España. En Estados Unidos se expenden balas en los comercios. Es decir, que no tienes que ir a un... No, que puedes ir a un establecimiento, comprar caramelos y a la vez que balas. No se puede interrumpir en la primera intervención. Que te estoy ayudando. Que no se puede. Ay, Gracias, sí sabes que te quiero. Y por lo último ya, esto ha traído, mira, 8 atentados, de los cuales son 4 asesinatos presidenciales, y 515 muertes y 161 heridos en escuelas y universidades. Pero ¿sabes cuál es el país que más ha asesinado a presidentes de gobiernos? España, con 5. O sea, supera todavía a Estados Unidos, y eso que aquí es muy restrictivo el tener armas. De todas formas, esto ocurre en todos los sitios. Acuérdate también que aquí hubo un intento de que mandaron una navaja ensangrentada y hubo una foto en el Congreso de que era de la extrema derecha. Después resultó que era de un perturbado que la había mandado y que estaba pues como las maracas de Machín. Don Escolástico González. Bueno, yo la verdad es que el día que escuché la noticia, lo primero que se me vino a la mente es que era una treta de partido, ¿no? Es decir... Después esa es la hipótesis que hay en las redes sociales. Yo lo primero que pensé fue eso, es decir, nada más oírlo, ¿no? Y lo pensaba en base a qué. Lo pensaba en base a que unos días antes había visto unas declaraciones suyas de un presidente excéntrico como él, que se dirige siempre no solo a la nación, sino al mundo entero a través de sus propias redes sociales, con mensajes tan cortos y tan extravagantes, que me hizo pensar que se trataba de una treta, ¿no?, suya. Porque le había leído un tuit
suyo en el que decía que era un hombre elegido por Dios, porque el último atentado le salvó Dios de no morir asesinado. Y lo mismo lo es. Joder, de verdad, es que, mira, en la primera parte del discurso, del tema anterior, que no lo quería mezclar, ya me daba que el mensaje de la ultraderecha te había llegado, ¿no? Pero ahora, después de oírte lo que acabas de decir, No, que lo consideras dice a Trump... de forma irónica. Que consideras a Trump Es que elegido no, por Dios... no capta mi rintintín. Claro, debe ser eso, mi querido amigo. Bueno, lo que quiero decir es que en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato tienen a la sociedad alarmada. Y todo lo que se está jugando en este momento es pura elección o pura campaña electoral. Algunas cosas llegan a ser mucho menos de la realidad, porque antes hemos estado hablando de la inmigración y Estados Unidos no es capaz de quitar a la inmigración que tiene y solo ha jugado en redes sociales y en los medios de comunicación hacer que va a hacer desaparecer la inmigración, pero no puede, porque económicamente no lo puede. Pero volviendo al presidente de Estados Unidos, este hombre ha desestabilizado el mundo con sus guerras, sigue desestabilizándolo, sigue teniendo una visión imperialista del mundo que lógicamente no nos puede traer nada positivo. Doña Rosa Porras. Al final lo has fastidiado, que estaba de acuerdo contigo. No, bueno, pues... La verdad es que el tema es muy complejo, porque parece que ha sido cierto, puesto que ha habido un herido, pero no se comprende que con la seguridad tan grande que hay en Estados Unidos, un tipo se alquile una habitación 4 días antes, donde va a estar el presidente y las personas más representativas de Estados Unidos, y nadie se dé cuenta, y varias veces corre por el pasillo para controlar el espacio. Tenemos un corresponsal en Estados Unidos que yo le veo mucho, Alandete, puede ser. Alandete. Lo tiene ABC, perdona, mi querida amiga, lo tiene ABC. No hay interrupción en esta primera parte. Tenemos en, Venga, no hay interrupción tenemos en esta España, primera parte. y que él dijo que lo vivió directo porque estaba allí, y lo narra como una realidad que ocurrió y el miedo que se extendió. Pero luego él contó que estando en una habitación solos con un grupo de compañeros corresponsales, alguien dijo, o fue él mismo, no lo sé, entre nosotros, ¿creéis que esto ha sido un atentado de verdad? Que levante la mano el que no se crea que ha sido un atentado de verdad. Y dice, levantamos la mano todos. Luego, claro, sorprendente es, ahora que hubo un herido, sin la menor duda. Lo más sorprendente es que ha crecido la inseguridad y ahora, según las estadísticas que hacen, lo que más preocupa en Estados Unidos, más que la economía y más que todo, es la seguridad ciudadana, justo desde que está Trump, porque es imprevisible, es impredecible, es nervioso, colérico, y termino, y es un gran comunicador. Él dice, es muy bueno, muy buena persona. Ese no me gusta, ese es mala persona. Y sin embargo, a mí me gusta él, pero de comunicador nada, son palabras cortas y sin sentido. Eloy Pareja. Bueno, si no fuera un asunto tan serio, teóricamente sería para tomárselo a risa. Pues ya nos hemos reído. Yo no creo nada en las casualidades, porque no existen, ¿vale? Y no es casual que justo cuando estaba en el mínimo de su popularidad ocurriera el supuesto atentado, que es el tercero, por cierto. Esto es parecido a lo de Vox y la prioridad nacional. Es pura ficción, pura publicidad. Simplemente se acercan ya las elecciones de medio mandato y el señor teme por sus resultados. Por cierto, ¿saben ustedes que con Trump hay muchas menos deportaciones que con Biden? Todo lo que dijo de los inmigrantes era pura publicidad. Pura publicidad, todo mentira. Para que los votaran los ingenuos, incultos e ignorantes americanos.
que de esos hay millones. Tendría que coger la uva, Que de esos hay aceituna, millones, ¿vale? Entonces, bueno, Estados Unidos es un país joven que nace y crece alrededor de las armas y al amor a las armas. Sí, hay muchas armas, pero lo de Trump es puro teatro siempre y eso está más que demostrado. Entonces, como no quiero dedicar más tiempo a este señor, quiero dedicar el tiempo que me resta a felicitar al Calvo Sotelo de Puerto Llano, que está solo un partido de subir a segunda ref. Ese no es el tema. Pues adelante, Julián Gómez. Bueno, centrémonos en el tema. Claro. ¿Hablamos de partidos españoles o hablamos de Trump y de magnicidios en Estados Unidos? Ha habido 4 magnicidios realizados finalmente en Estados Unidos. Curiosamente, 3 han sido en presidentes republicanos, que representan más o menos a la derecha, solo 1 a la izquierda, como es Kennedy. También ha habido otros 3 intentos de magnicidios más, curiosamente, entre presidentes republicanos. No creo que sea una pantomima en estos casos. En el caso de Trump es totalmente distinto, porque hay que tener en cuenta que cuando hay un asesinato, un magnicidio de este tipo o un intento, en la mayoría de los casos se hacen por odio. Se hacen por odio ideológico o por odio personal, pero suele ocurrir en lugares donde hay un ambiente muy polarizado y muy dividido, como pasa en Estados Unidos, porque las figuras públicas se convierten en símbolos. Y en el caso de Trump, más aún, porque se está ganando la enemistad de mucha gente y, además, más odio que el que pudiese tener en su momento Biden. El atacante, normalmente, y este caso es otro caso igual, es más que un plan político estructurado, son perpetrados con personas con problemas de salud o que de alguna manera han sido inducidos a ello. Y eso es quizá lo que quería decir el señor Alandete. Y todo canalizado principalmente, vuelvo a insistir, a través del odio. ¿Qué es lo que pasa además? Pues eso, ya lo ha mencionado Tabas, la segunda enmienda. En Estados Unidos es muy fácil conseguir un arma y el que esté un poco mal de la cabeza o lo hayan enervado lo suficiente es capaz de ir a hacer algo como lo que intentó hacer este hombre. Pero de todas formas hay que recordar que los 2 anteriores atentados tuvieron su aquel, porque el primero de ellos la bala le pasó rozando la oreja a Trump y hubo incluso víctimas mortales. En el segundo tampoco se puede especular. En este sí da lugar a cierta especulación porque Trump está muy bajo de votos y además el propio Alandete, yo lo vi, se movió por todo lo que es el entramado del lugar donde se produjo o se intentó producir el magnicidio y desveló que era muy difícil y muy raro lo que había pasado. De hecho, salieron antes los guardaespaldas del vicepresidente que del propio Trump. Adelante, Esther Mora. Claro. Parece que estamos hablando más bien de una película de Hollywood, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Porque lo han dicho. Y entonces, claro, que resulta curioso que coincida cuando Trump está en sus horas más bajas, ocurran el tercero, en este caso, en 2 años, el tercer atentado. Yo sí creo que es real, que es real este atentado y vaya por delante que nadie se merece ser atacado por sus ideas. Entonces, aunque sea Trump y no goce, pues yo creo que aquí en España pocos son los que quieren a Trump, pero sí que conviene analizar el clima en el que se da estas circunstancias. Y es que Estados Unidos es un país donde el 70% de la población tiene un arma en su casa. El 70% de la población. Entonces, si a eso le unes algo que como es el discurso que tiene Trump, que sabemos cómo se las gasta, con sus incoherencias, que unos días te despiertas con una medida y a los 3 días la cambia la medida, luego también como ataca a la prensa, quiero decir, si a eso le sumas armas, el discurso de Trump, pues lo que tienes es más riesgo de que ocurran este tipo de ataques, ¿no? Más tensión. Y quiero poner también sobre la mesa algo importante. Claro, el mayor responsable es el atacante, por supuesto, pero coincido con Gómez en el tema de la salud mental. Cuando hay armas
cuando el discurso es muy radicalizado, el del líder que tiene que cuidar desde las instituciones lo que dice, pues hay personas en la sociedad que son más vulnerables emocionalmente, que están mucho más radicalizadas y que pues, pueden dar lugar a cometer este tipo de ataques. Entonces, desgraciadamente, creo que mientras Trump siga en el poder, no creo que sea la última vez que veamos algo de este tipo. Ojalá y me equivoque y no, pero no, creo que mientras Trump esté en el poder volveremos a ver algún otro ataque. Félix Calle. La historia de Estados Unidos está plagada de violencia política al máximo nivel. Ya lo habéis dicho algunos, ¿no? Allí es habitual que los presidentes legalmente elegidos sean asesinados. Lincoln, en 1865. James Garfield, 1881. William McKinley, 1901. John F. Kennedy, Alcamiro, 1962. Y atentados contra Andrew Jackson, que no consiguieron matarlo, Ronald Reagan, que no consiguieron matarlo, pero sí mataron al candidato Robert Kennedy. Y ahora Trump, 3 veces. Pero es que lo del rifle me hace gracia. Lo del rifle es que es arcaico. Creo que lo compró todo a 100 o algo así. Y disparó a 1 kilómetro. Y va y le casca el tío en la oreja. Que no sabemos si le dio de verdad o no. El caso que allí se puso... Tenía sangre. Sí, no sabemos. Cuando se hizo así, lo mismo se pinchó él solo, no lo sé. Porque tratándose de él, no lo sé. Sí, Y el otro día, como Pedro por su casa, se pasea el tipo por todos lados, por todas partes, pasa el arco de seguridad, el de seguridad está allí, no sé si leyendo un TV, una novela, no sé qué. Hombre, es que tratándose de Trump, yo no tengo más remedio que me invada la conspiranoia, lo digo sinceramente. Es que me invade eso, porque claro, hay un tío que por donde va hace amigos, pero hace amigos por el mundo entero. Son 3 chapuzas. Si hubieran querido matarlo de verdad, lo habían matado. Como hicieron con Kennedy, hicieron que le diera la gana. Vamos a ver. Esta vez te refieres. La CIA y el FBI tiene suficiente medio, categoría, entre comillas, para asesinar al que le dé la gana. No, que le pone un rifle a un tipo que además creo que está mal de la cabeza, este también está mal de la cabeza. Claro que no, que era un profesor Feliz, y disculpa que te magnífico, interrumpa. Muy serio, un profesor, Sí, pero el un rifle intelectual. el rifle era de todo a 100. Feliz, y perdona que te interrumpa, ¿puede ser que le haya tocado los más inútiles atrás? No sabemos. No sabemos, si a lo mejor lo eligen los más tontos. ¿no? Elige- Los más... no, claro, sí, que alguno elige. de estos se puede equivocar y le dé de verdad. Claro. Es posible, pero es que tratándose de este hombre de verdad, es que tengo ese sentimiento, no me puedo creer nada de lo que dice, porque cuántas puestas en escena lleva ya, con cosas muy serias, como la guerra, etcétera. O sea, es poco creíble. ¿Que alguna vez acertará alguno? Casi con toda seguridad. Como se empeña el servicio secreto, que se lo cargue, porque también el servicio secreto tiene WhatsApp, ¿eh? Menudo control está haciendo. Parece que el atentado fue interno. Ahora que dices eso. Pero hombre, el servicio secreto que nos ponen en las películas, que es magnífico, con todo el servicio secreto que nos ponen en las películas, estaría el mundo a salvo. Nos salvaría. Y resulta que el tío se pasea por donde da la gana. O sea, es que no me creo nada, la verdad. Manuel Alarcos. Decir que el servicio de inteligencia norteamericano. Bueno, pues yo después de analizar esto desde mi punto de vista, pues no tengo más remedio que reírme y sonreírme. Porque vamos a ver, de los que estamos aquí, especialmente los hombres, porque así se nos obligaba, de los que estamos aquí casi todos hemos cogido en algún momento un arma. Sabía que salías por la mili. Claro, es que no podía ser de otra manera. Y tú un tanque también. Y yo también, en mi caso, he manejado carros de Un combate. helicóptero. No, pero he subido sí. en helicóptero, no lo sé manejar, Sigue, pero sigue. he subido. Y en ello. globo también, ¿no? No, en globo, vale. Y ha escrito un libro. Eso, un libro sí, eso sí. Entonces, en este caso, este chico de 20 años, Tomás Water Jocos, que así se llama, de 20 años, nutricionista e ingeniero. Cuesta mucho trabajo creer, y decía antes lo de las armas, y aquí tenemos un hombre de armas que es Manuel Tabas, sargento de la Guardia Civil, que también entiende algo de esto. Presente. También entiende algo de esto, y él no se puede creer, él ni yo, ni los hombres que estamos aquí, nos podemos creer que un hombre de 20 años, con un rifle semiautomático AR-15 de disparo, de tiro a tiro y ráfaga de hasta 60 tiros por minuto,
sea capaz de fallar a una distancia de 15 metros. Eso no se lo cree nadie. Nadie. Vale. Si esto estaba preparado, pues no lo sé. Pero vamos, tiene toda la pinta de que sí. Pues 30 segundos a partir de ahora, doña Rosa La Constitución Porras. americana les permite tener armas y por eso tienen armas todo el mundo, porque su Constitución desde la primera les permite tener armas para la defensa. Pero fijaos cómo nos movemos el mundo por olas de izquierda y de derechas. No ha habido una persona que haya tenido más conflictos internacionales y más guerras que Biden. Entró sin ninguno, salió con 18, gracias, Eloy. Apoyó la primavera árabe y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y es el que ha tenido más problemas. ¿Qué ha pasado? La ola de la izquierda lo callaba. No, lo que ha pasado es el discurso, porque el discurso de Biden no es el discurso de Trump. Claro, Lola. Es lo que estábamos diciendo, el lenguaje desde las instituciones. Es que el discurso Trump es distinto. Es la gasolina sí, pura. Entonces, pero cuando hay una chispa, verás, pues... estoy entrando en hechos, no en discursos. Biden, 18 conflictos armados, no es un discurso. Y ahora, nada más nombrar a Trump, el mundo entero se echa contra él. ¿Cómo es Trump? Termino diciendo, yo no soy anti-Trump, quiero que eso quede muy claro. Pues yo sí, soy anti-Trump. Perfecto, me lo imaginaba, No sé si nos estará viendo. Escolástico. Bueno, ya se me ha quitado la idea, pero no me importa. No soy anti-Trump, que él está como está, pero no es tonto. Bueno, Pero tiene un discurso muy incendiario. Escolástico, 30 segundos. Sí, muy breve. Una un poco casi de broma, ¿no? Es decir, en la línea que estábamos, es que efectivamente el equipo de seguridad que tiene Donald Trump entre un aparato como el FBI o como la CIA de inteligencia, posiblemente sea el mejor preparado del mundo y el más caro del mundo también, ¿no? Entonces no tiene sentido que sucedan estas cosas. Es muy posible que además, como tienen también a Hollywood, que es la factoría de ficción más importante, no me extraña que los equipos de seguridad supieran de la existencia de este individuo, supieran de la existencia de este individuo y lo tenían controlado en qué momento le tenían que coger, porque lógicamente él estaba dentro y dentro de la sala estaba a salvo, con el vicepresidente y con los periodistas. No, porque se quedó en los pasillos del hotel, no, pero se quedó en los pasillos del hotel. Oye, ¿te acuerdas lo que pasó con la inteligencia israelita, el Mossad, y pasaron los de Hamas y nadie se explica cómo? Eso era en la parte de coña de lo que quería decir. Pero luego, sí es verdad que Estados Unidos tiene rotos los equilibrios en este momento y los contrapoderes, ¿no? El resultado de las últimas elecciones entre el presidente Trump, con la mayoría que tiene, y la mayoría republicana en el propio Congreso, ha roto los equilibrios democráticos y contrapoderes que existían. Y que hay riesgos auténticos con este individuo y con su comportamiento y con la forma de ser, de que esa ruptura de equilibrios y contrapoderes que hay en la democracia americana pueda utilizarlos para llegar a situaciones a nivel internacional que nos duelan la cabeza a todos, porque está desestabilizando la economía mundial. Y la está haciendo él personalmente, y nadie a su alrededor le atreve a decir nada por la cantidad de poderes que tiene acumulados, ¿no? Esto es algo que debe preocuparnos en el resto del planeta. Manuel Tabas. Hombre, la verdad es que el que le caiga cadena perpetua por favorecer a Trump es de tontos. Y segundo, las razones que dejó escritas fueron las siguientes. Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes. Si esto es para favorecer a Trump, pues yo sinceramente no me lo creo. Yo creo que ese hombre estaba Lo tenían controlado. no estaba bien de la cabeza, estaba impulsado por el odio, porque si te pones a repasar pues las teorías de la conspiración que hay, primero, falsa bandera, o sea que lo organizan desde dentro. Ese hombre, según demostró Alandete, el corresponsal de Estados Unidos de España en Estados Unidos, de ABC, y creo que también de la COPE y de alguna otra. Bueno, según demostró, se quedó a menos de 100 metros. Tenía a la vista la mesa donde estaba Trump y lo cogieron porque tropezó y se cayó. O sea, hay que pensar que no creo que estuviese organizado hasta ese extremo. Por otra parte, y ya entramos en el terreno de la gracia, según dicen, todo estaba preparado porque la FOS estaba en el momento del atentado emitiendo en directo lo que ocurría y de repente la señal se fue.
Muchos decían que era porque se iba a destapar que en realidad era un atentado de falsa bandera, pero la realidad es que había poca cobertura en la sala y, de hecho, en la web de Fox está la comparecencia íntegra. Otros vinculan estos ataques a una conspiración del Estado profundo para evitar su retorno o permanencia al poder. Y esta ya es la más graciosa. Dice que hay una teoría de extrema derecha que sostiene que Trump lucha en secreto contra una red global de élites satánicas y pedófilas enquistadas en el gobierno. Bueno, hay dos WhatsApp que acaban de llegar de dos personas distintas que dicen una: es realmente curioso cuando bajan los índices de popularidad de Trump que se produzca el atentado. Y otra dice: seamos sinceros, Trump había comprado todas las papeletas en el sorteo del atentado. Don Félix Calle. Tenía un 35%. Oswald, asesino de Kennedy. ¿Es que vosotros lo creéis? ¿Seguro? ¿Vosotros lo creéis? No. Como yo tenía 7 años cuando asesinaron me ha creado un trauma, lo digo sinceramente, ¿eh? Siempre he estudiado, he leído todo lo que ha salido de Kennedy. Hay un libro magnífico, muy gordo, gordísimo, que ahí sí que deja muy claro cuál es la teoría, en principio, de Kennedy. Oswald no lo mató. Tiradores, ¿no? Yo estuve allí, yo estoy en el 6th floor, en la esquinita donde supuestamente disparó Oswald, ¿no? He visto fotografías de Oswald abajo en la calle mientras pasaba Kennedy. Y vi allí unas imágenes que en España no se habían enseñado, las vi allí. Y de hecho escribí en un libro, que había que escribir en un libro, escribí página y media en español, digo, como esto lo lee la CIA del FBI, no me deja entrar nunca más a Estados Unidos. ¿Es que lo mató Oswald? No, hombre, no. CIA, FBI... ¿Y por qué le mataron a Oswald? ¿Por qué le mataron? Por eso digo, entonces la teoría de la conspiración es que tienes que poner encima de la mesa. ¿Y ahora qué pasa? Que el loco del rifle y el loco por 20 años que tenga, como bien habéis hombre, dicho... que no, que tiene más años. Tiene más bueno, años. el que tenga 20, el que Bueno, tenga da 20 igual. años, es que le va a querer quedar en perpetuo así porque él quiere... Todo eso está tramado. Disculpadme, que es que en este caso estoy con la teoría de la conspiración. Pues de eso va la pregunta que quiero realizaros para finalizar la tertulia de hoy. La pregunta es: ¿el atentado a Trump es realidad, ha sido realidad o ha sido ficción? Don Manuel Tabas. Realidad del que lo ha hecho, ficción para los demás. Eso es nadar entre dos aguas. Una cosa. Una. Es que me mira escolástico y me con esa desconcierta. pupila. Una. ¿Ficción o realidad? Yo creo que ha sido realidad. Rosa. No lo sé, Julián. En todo caso, flojo el tirador. Julián Gómez. Alguien de la CIA, sin que el tirador supiera que era de la CIA, le dijo al oído al tirador: amo, que tú puedes. Y se lo creyó. Félix Calle. Me crean más dudas de que mañana me va a tocar la lotería. No me lo creo. Manuel Alarcos. Pues yo creo, como la mayoría de la mesa, que esto es un cúmulo de despropósitos y que esto beneficia claramente a Trump. Pues como Esther Mora. un cisne negro que ha podido pasar de todo aquí. Pero yo creo que sí, que es realidad, pero se ha dado también la casuística de que muy útiles no han sido el servicio secreto. Eloy Pareja. Teatro, puro teatro. Escolástico. Lo comparto. Teatro. Lupe Vega. Sí, yo también digo que es Raro. teatro. Pero porque lo has cantado. Pues don Manuel Tabas, que ha sido un placer. Igualmente, encantado. ¿Preparando un nuevo libro? Estamos preparando un nuevo libro, sí señor. Nos verá Trump. Doña Rosa Porras, un placer. ¿Ya Buenos no días, visitas Julián. Piedrabuena con Gracias. las cruces? Iré, voy el martes, o sea, mañana. Cronista de la Villa, Julián Gómez. Preparando mi próxima publicación en Facebook, TikTok, Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Señor Félix Calle. Muchas gracias, Un nuevo Julián. artículo, el último ha sido un éxito tremendo en IMAX Información. Un gran Sí, el de Félix Calle. No recuerdo qué lleva el título. No me acuerdo. Acuérdate el último que has publicado. Don Manuel Alarcos, muchas Bueno, gracias. pues, Ya Manuel- sin escribir más libros. Manuel Alarcos, después del enfado, pide perdón públicamente Como tiene que ser, eso a te Julián honra. Gómez. Eso te honra. Si no me está escuchando, no sé para qué le... Don Julián Gómez, que le está pidiendo disculpas. Que Manuel Alarcos pide perdón a Julián Gómez por las barbaridades que te he dicho antes y decirte que yo te sigo, que yo veo... Doña Esther Mora, muchas gracias con sus actividades políticas. A ti, Julián, un placer y cuando quieras aquí estoy. Es un placer que vengas. Don Eloy Pareja, ya
con aspiraciones. Muchas gracias, Julián, y un cariñoso saludo para el pueblo de Puertollano. Don Escolástico González, también escribiendo en un periódico provincial. Así es. Bueno, feliz fiestas a todos los puertollaneros. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, también felices fiestas, a los que son de Puertollano, a los que no son, que les den un poquito de envidia, porque ya llegará su turno en la ciudad correspondiente. Que sean felices, que lo pasen bien y recuerden que el próximo lunes estaremos con todos ustedes. Hasta entonces. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en